Hola, hoy vengo a hablaros de un libro que no es fácil de encontrar, aunque yo lo tengo hace algún tiempo. Bueno, hoy en día es verdad que es fácil encontrarlo a través de buscadores tipo Wallapop o Iberlibro o cualquier cosa de estas, seguramente, digo yo, no es inencontrable, pero tampoco es fácil de encontrar. Repito, ya hace tiempo que lo tengo, pero no lo había leído hasta ahora. Falta de tiempo, no otra cosa, y es un libro muy interesante. Aunque la, la tapa es antiguo, es un libro muy antiguo, se titula, es de Gabriel Avilés. Gabriel Avilés es un abogado del primer tercio del siglo XX, hasta mediados del siglo XX aproximadamente, no sé exactamente hasta qué época de su vida. Ya en 1933 tenía publicado un conocido manual de derecho mercantil, es decir, que era un jurista, digamos, de acreditada solvencia, incluso de referencia en las universidades, etcétera, tenía manuales de derecho, que bueno, por lo tanto, durante la época de la República era un jurista de reconocido prestigio. Y publicó en abril de 1939, es decir, el mismo mes en que acabó la Guerra Civil, publicó este libro: Tribunales rojos vistos por un abogado defensor. Me interesaba por dos razones. Primero, por conocer el punto de vista de alguien que fue abogado de oficio durante esa época de la Guerra Civil, en esos tribunales, entre comillas, populares que había y que han sido lavados, se les ha lavado la cara para dar la impresión de que eran democráticos y todas estas cosas. Qué mejor que un abogado de oficio dedicado en aquel momento a defender a los perseguidos en esos tribunales para que nos dé su opinión. El libro en algo me gustó mucho y en algo me decepcionó mucho. Yo voy a empezar por la decepción. Me decepcionó el que yo esperaba de un jurista de reconocido prestigio como él, que profundizara un poquito más en cómo nacieron esos tribunales, pues, qué legislación tenían, qué legislación procesal, cómo funcionaban. Y hombre, sí, algo habla, evidentemente, pero no entra tan a fondo como yo esperaba. Es decir, no es un libro técnico. Leyendo este libro no aprende uno cómo era la planta judicial durante esa época. Bueno, sí qué tribunales había, ¿no? El tribunal de espionaje, bueno, varios tribunales que había, digamos, aparte de lo que es propiamente más conocido, como es el Tribunal Popular, pero bueno, estaban los tribunales especiales de guardia, el Tribunal de Espionaje y Alta Tradición, etcétera. Bueno, sí que explica un poco cómo funcionaban, pero no tanto como yo esperaba. Un jurista como él, pues yo esperaba un poquito más, ¿no? De qué legislación, cuándo se aprobaron, cómo se elegía el jurado, por ejemplo, cómo eran las designaciones de los titulares, en fin, un poquito más de profundidad. En ese punto es en el que a mí me parece que se queda escaso. Sin embargo, en lo que es no solamente interesante, sino mucho más interesante incluso de lo que yo esperaba, o por lo menos al nivel de lo que yo esperaba, desde luego, es a la hora de describir todos los procesos, o la mayoría de los procesos, por supuesto no todos, en los que él intervino, con nombres y apellidos, y cómo fue todo, y cómo funcionaban, y quiénes eran los jueces, y quiénes, en fin, eran los fiscales, con nombres y apellidos, y la verdad es que es, en ese sentido, un testimonio excepcional, excepcional. Cómo se vulneraban constantemente los derechos más elementales de cualquier procedimiento jurídico, judicial, en este caso, para que se pudiera hablar de que aquello era un Estado de Derecho. En este libro describe perfectamente por qué los tribunales de la Segunda República, por lo menos durante la Guerra Civil, no eran propios de un Estado de Derecho. Lo cuenta con pelos y señales. Cuando uno lee las historias que aquí se leen, de tanta gente que asesinaron con condenas a muerte absolutamente gratuitas y sin fundamento y sin pruebas, y tremendo, tremendo. Un libro muy, muy recomendable, repito.
Tribunales rojos vistos por un abogado defensor, de Gabriel Avilés. No es un libro muy grueso, como puede verse, son apenas 230 páginas. Se nota que está hecho un poco deprisa y corriendo. Está publicado en abril de 1939, justo al acabar la Guerra Civil, y él era defensor en la zona primero de Teruel y luego de Barcelona, porque él era del Colegio de Abogados de Barcelona. Tremendo, repito. El que se lo pueda conseguir, yo se lo recomiendo, siempre que lo que busque sea vivencias, cómo funcionaban, de personas a las que fueron condenadas injustamente, etcétera. Si lo que uno va a buscar es cómo funcionaban técnicamente, cómo era la planta judicial, cómo fue la legislación, qué leyes son las que se aprobaron para sacar adelante estos tribunales de reciente creación, etcétera. Eso aquí no lo va a encontrar nada más que apuntes superficiales, ¿no? Es un libro divulgativo, hecho deprisa y corriendo. Nada más terminar la Guerra Civil. El mismo mes que acaba la Guerra Civil se publica. Por lo tanto, yo me imagino que apenas tuvo tiempo ni de corregirlo. Ténganse en cuenta que en aquella época no había ordenadores ni nada de esto, es decir, se hacía todo con manuscritos o a máquina, y luego eso se pasaba a la tipografía, directamente en la imprenta. Con lo cual, es un libro de urgencia, podemos decir, ¿no? De urgencia, nada más terminar la guerra. Muy recomendable.